¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Voy a compartir mi pantalla para empezar la clase de hoy día. Ya. Ok, vamos a empezar entonces la explicación de hoy día, que ya estamos semana 7. Ya nos toca ver el tema que es plan de redacción. Ya, ese tipo de ejercicio la podemos desarrollar como una continuación teórica del anterior, ¿no? O sea, de información eliminada. Ya vamos a ver por qué. En general, este ejercicio tú ya sabes en qué consiste, ¿no? Tienes que ordenar 5 enunciados, porque han aparecido desordenados. Básicamente es eso, ¿no? Es el típico ejercicio para ordenar enunciados. Ahora, para ordenarlo en general, no es que haya un criterio, ¿no? No es que haya un criterio fijo, sino que en realidad abarca diferentes posibilidades, diferentes criterios a tomar en cuenta, ¿ya? Por si acaso. Así que vamos a ver a grandes rasgos todo aquello que vas a tomar en cuenta para ordenar los enunciados. A ver, bueno, como siempre, la clase consta de teoría y parte práctica, ¿no? A ver, a nivel teórico, ¿no? Dice, redactar es organizar la información que se dispone sobre un tema determinado y ponerla por escrito de manera lógica, agradable y entendible, ¿no? Acá lo que nos está diciendo es que redactar, ¿no? Esta palabrita redactar, no es solamente escribir, ¿no? Porque recordemos que son diferentes, ¿no? Una cosa es redactar y otra cosa es escribir. Redactar implica que también vas a organizar la información que va a aparecer en el texto, ¿no? Es decir, en el texto final que se realiza por una redacción, ¿no? El texto final, previamente has tenido que organizar el orden en el cual van a aparecer las ideas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que yo esta idea que está al final la utilice al principio o esta la utilice al final, ¿no? No es lo mismo, es diferente. Ahora, va a depender del tema del texto, el orden. Eso es evidente. Por ejemplo, imaginemos que el tema que se quiere desarrollar en ese texto es, por ejemplo, la ciencia, ¿no? La ciencia. Entonces lo que yo voy a hacer es de repente comenzar con una definición de la ciencia, en general, qué es la ciencia, luego voy a mencionar sus características, luego voy a explicar de repente todos los géneros que componen la ciencia, ¿no? Por ejemplo, las ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no? Voy a hablar de los géneros, luego voy a hablar, no sé, de la situación actual, no lo sé. Entonces va a seguir un cierto orden. Yo, por ejemplo, no voy a empezar a hablar de la ciencia y voy a dar, a ver, ejemplos de ciencias, ¿no? No voy a empezar con eso, ni tampoco después de la nada voy a hacer una pequeña historia de la ciencia y luego recién definir qué es la ciencia. No tiene sentido, ¿sí o no? No tiene sentido. Entonces, el orden que se va a establecer al momento de redactar un texto, el orden en el cual aparecen las ideas va a depender del tema. Si en cambio, a ver, otro ejemplo, a ver, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si mi tema es más bien, a ver, la batalla, no sé, de Tarapacá? Ese es mi tema. Entonces, yo no voy a empezar definiendo qué es una batalla, ¿sí o no? No tendría sentido, porque ya se presupone, ¿no? Que sabemos que es una batalla. Entonces, no empezaría por ahí. De repente comenzaría, ¿no? Mencionando de repente los antecedentes, el contexto, ¿no? De repente puedo hablar de la guerra del Pacífico, ¿ya? Luego empiezo a enumerar los acontecimientos que ocurrieron durante esa batalla, ¿no? De repente no sé, pues estoy inventando, ¿ah? A las 7 de la mañana, ¿no? El general tal, ¿no? Tal cosa, ¿no? O elaboraron un plan, ¿no? Y luego a tal hora empezaron las hostilidades, ¿no? Luego un ejército empezó a retirarse y finalmente, ¿no? Salieron victoriosos tal bando y al final colocó la cantidad de muertos que hubo. Esto tiene un orden lógico, ¿no? Porque el tema va a seguir un orden cronológico, es decir, basado en el tiempo. ¿Por qué? Porque el tema quiere explicarme algo temporal. No voy a hacer lo siguiente, por ejemplo, ¿no? No voy a decir, comenzando por los muertos.
que ocasiona la batalla, ¿no? Tras la batalla, los muertos. Tampoco voy a hablar después, en segundo lugar, ver de quién ganó. Y luego decir, hablar sobre la guerra del Pacífico. No tiene sentido. Entonces, para ordenar un texto, un enunciado, su redacción, tengo que primero enumerar, ¿no? De manera ordenada, obviamente, las ideas, el orden en el cual va a aparecer los enunciados, ¿ya? Y eso es justamente lo que se hace en plan de redacción. Eso es, ¿no? Cuando tú vas a crear un texto, imagina que ingresas a la universidad, estás ahí, y es muy probable que te dejen un trabajo de investigación, una monografía, por ejemplo. Entonces, primero buscas las fuentes, vas a otros libros, luego, después de haber seleccionado la información, organizas la información y recién ahí redactas. Recién ahí. Es todo un proceso. Cuando te dejan un trabajo, tú vas a realizar todo un proceso, ¿no? Que empieza con el tema, cuando te designan un tema, y termina con la redacción final, con el producto, con el texto creado. Pero hay varios pasos en el medio, ¿no? Muy bien. En los ambientes estudiantiles es notoria la dificultad para redactar textos y puede deberse a la falta de estrategia. Claro, a veces lo que ocurre es que el estudiante le dan un tema, busca información, pero no planifica el texto, no planifica la redacción. De frente se pone a escribir. La planificación del tema, la planificación de los enunciados que van a aparecer en el tema es muy importante. Es esencial, ¿ya? Porque si no el texto va a aparecer desordenado, no va a seguir una lógica clara. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño plan de redacción justamente del tema que nos toca, ¿no? Que sería la elaboración de un texto, ¿no? La redacción, desde el principio hasta el fin, ¿ya? Los pasos para la redacción de un texto. A ver, acá el título es 6 pasos para redactar, ¿no? O para la redacción de un texto. Y acá tenemos 6 pasos. A ver, ¿con cuál de estos pasos empieza? ¿Cómo empieza todo? A ver, al momento de crear un texto. ¿Qué es lo primero que ocurre? A ver, voy a enumerarlos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, dígame, ¿qué ocurre primero? A ver, ya, la 2, ¿no? Claro, exacto, ¿no? La número 2 que sería seleccionar el tema. Ya, muy bien. Descartamos esta. Ya está. Muy bien. Ya, una vez que seleccionaste el tema, ya sabes ya de qué vas a hablar. ¿Qué es lo primero qué es lo segundo que harías? ¿No? Una vez que ya sabes cuál es el tema. ¿Cuál sería el siguiente paso? Búsqueda de información. Muy bien. ¿No? Exacto. Esto de búsqueda de información es lo que hicimos en la clase pasada, en información eliminada, ¿no? Porque no solamente es buscar, sino que también implica seleccionar, ¿no? Implica ambas cosas. Tú vas a seleccionar de aquello que busques a aquello que te va a servir, aquello que no sea impertinente o sea redundante, ¿no? Eso sería información eliminada. Ya, una vez que buscaste y seleccionaste información, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? Ya, un bosquejo, ¿no? Claro, porque bosquejo, ¿qué sería? Tú ya tienes toda la información que has recolectado, ¿no? Todo lo que has recolectado ya lo tienes ahí. Pero está desordenado, pues. Entonces, el primer orden que vas a empezar a visualizar tú lo vas a hacer en un bosquejo, o sea, en tu mente. A ver, me parece que este de acá puede empezar por acá, y luego de repente voy a colocar esta información que está aquí, y luego esto lo voy a usar como ejemplo, y luego va a terminar con esto, ¿no? Con todo lo que recopilaste. Entonces, eso sería un bosquejo, ¿no? Muy bien. Gracias, Víctor, ¿no? Exacto, un bosquejo. Entonces ya descartamos el bosquejo. Ya. Redacción de un borrador, revisión, redacción final. A ver, una vez que tienes tu plan, ¿no? Ya más o menos elaborado, ¿qué vas a hacer después? O sea, ya sabes el orden ya. Exacto. Vas a hacer una redacción, ¿no? Del texto, pero como borrador, ¿no? O sea, no es todavía el trabajo final, sino que es una redacción previa, ¿no? Ya hiciste tu borrador y luego, obviamente, no lo vas a presentar así tal cual, ¿no? Sino que como es un borrador, ¿qué le vas a hacer a ese borrador?
Revisión, exacto. Lo vas a revisar, vas a hacer modificaciones, ¿no? De repente incluso puede que alteres un poco el orden, ¿no? De repente te diste cuenta que mejor se cambia esto de acá por esto de acá, en otro orden, y se termina de entregar, ¿no? Redacción final. Ahí está. Ahora, esto de elaboración de un bosquejo, eso sería el plan de redacción, pues. Esto es el plan de redacción. Un bosquejo. Tú agarras una hojita y te pones a plantear a ver cómo va a ser el orden en el cual van a aparecer los enunciados. Eso mismo es lo que tú, por ejemplo, encuentras en los índices de los libros, ¿no? Los índices de los libros son justamente planes de redacción, solamente que ya lo han hecho después, ¿no? O sea, lo que primero hizo el que redactó el libro fue el índice. Claro, obviamente no se llamaba índice, sino que era un bosquejo. Redactó el texto y obviamente el índice va a ser muy parecido a ese bosquejo, porque es el orden, pues, ¿no? Es el orden en el cual aparecen los enunciados. Eso es un ejemplo de plan de redacción. Tú puedes observar índices y te vas a dar cuenta que siguen una lógica. ¿Ya? No son arbitrarios, siguen una lógica. Ahora, esto que estamos viendo es un plan de perdón, es un mapa conceptual que está resumiendo lo que debemos tomar en cuenta en el plan de redacción. Pero yo le agregaría algo más, ¿ya? Que les voy a mencionar después. Primero hay que ver lo que hay acá. Dice, plan de redacción, bueno, consiste en ordenar enunciados, obviamente. Su estructura tiene un título, ¿no? Que aparece en mayúsculas. El título no lo desprecies, ¿ah? No lo ignores, te puede ayudar porque te dice el tema. Oraciones o frases a ordenar y las alternativas. Acá está lo importante. Hay 3 secuencias ya posibles para ordenar un ejercicio de plan de redacción, pero esto va a depender del tema. Porque si el tema es histórico, obviamente el orden va a ser cronológico. Es decir, vas a iniciar con los hechos más remotos para terminar con los más recientes. Si el tema es la explicación de algún concepto, el orden va a ser deductivo. Es decir, vas a empezar con las ideas más generales. No se nota aquí. Vas a empezar con las ideas más generales y luego vas a seguir con las ideas menos generales, ¿no? Las particulares. Por ejemplo, el concepto ciencia y el concepto biología, ¿no? Obviamente el concepto ciencia abarca más, es más amplio y biología es más particular. Y si en cambio te das cuenta que los enunciados están estableciendo relaciones de causa y efecto, por ejemplo, si hablamos de una enfermedad, ¿ya? Y en un enunciado te dan los síntomas y en otro te dan el tratamiento. ¿Con cuál empezarías tú? ¿Con los síntomas o con el tratamiento? A ver, ¿qué opinas? ¿Tú con cuál empezarías? ¿Síntomas o el tratamiento de la enfermedad? Claro, los síntomas, exacto. ¿Por qué? Porque el tratamiento se elabora para combatir los síntomas, ¿no? O sea, el efecto. Entonces, por eso acá hay una relación de especie de causa y efecto, porque los síntomas es como un problema y el tratamiento es como una solución al problema. Y entonces ahí se usa causa y efecto. Pero por si acaso te voy advirtiendo, la gran mayoría de ejercicios de plan de redacción combinan al menos 2 tipos de secuencia. Algunos tienen la mayor parte cronológica, pero una parte deductiva también. Otros tienen deductivo, pero también causa y efecto, o combinados, los 3 incluso, ¿ya? Ahora, te voy a dar un ejemplo de un ejercicio en el cual combina lo cronológico con lo deductivo. Imagina que un texto se llama Historia del reciclaje, ¿ya? Historia, así es el título, ¿no? Del reciclaje. Ya con el título yo puedo saber que el orden sobre todo va a ser cronológico, ¿no? Lo recinto escrito yo, del reciclaje. Historia del reciclaje. Yo puedo intuir que el orden va a ser cronológico, porque es historia, ¿no? Entonces imagina que un enunciado, el 1, me habla de el reciclaje en edad antigua. Ya, en edad antigua. El número 2 me habla de el reciclaje en edad moderna. La 3 me da una definición de reciclaje. Y la 4, solamente hasta 4, ¿ya? Me va a dar un enunciado que me cuenta el reciclaje en la época contemporánea. Te pregunto, ¿cuál debe ir primero en de esos 4 enunciados? ¿Con cuál empezamos?
A ver, el primero me habla del reciclaje negativo. La definición, sí, la definición. Ya, la definición. Empezaríamos con la definición, que sería la 3. Luego iríamos con la 1, luego con la 2 y luego con la 4. Ya, ahora, ¿por qué empezamos con la definición? Mira, no es porque haya una regla universal que nos diga que siempre vamos a empezar con lo deductivo y luego con lo cronológico. No, no es por eso. Lo que pasa es que como tú ves que los enunciados te están contando todos, ¿no? La 1, la 2 y la 4 te están contando una historia de algo, en este caso la historia del reciclaje. Si yo tengo un enunciado que me habla de la definición de reciclaje, no lo voy a poner al final. O sea, ¿qué sentido tiene que yo cuente la historia del reciclaje y al final te diga qué es el reciclaje? Y menos aún, tiene menos sentido que yo empiece a contar la historia del reciclaje y en el medio de la historia te diga qué es el reciclaje. Claro, como dice César, ¿no? Entonces, por lógica se entiende, yo entiendo por lógica, de que es mejor primero dar la definición de reciclaje para luego contar la historia de eso que acabo de definir. Pero no es porque haya una regla general que me dice que siempre lo deductivo va primero que lo cronológico, no necesariamente, porque imagina que te está contando una historia de algo, de reciclaje, imagina, ¿ya? Y en algún momento de la historia, un enunciado te menciona, te da la definición de algo que se ha mencionado en el reciclaje de la época contemporánea. Por ejemplo, te da la definición de consumismo, ya, porque acá en la 4 mencionaron algo del consumismo y te da la definición de consumismo. En ese caso, por más que sea una definición, no va a ir al principio, pues, porque el tema general es el reciclaje y solamente se mencionó el consumismo porque en la 4 hablaron del reciclaje en la época contemporánea. Entonces ahí la definición iría al final. Pero como es la definición de reciclaje y veo que la historia es de reciclaje, entonces eso va a ir primero. ¿Ya? Así que en realidad, mira, yo no te podría decir ahorita en clases todas las posibilidades, todos los criterios que tú puedes tomar en cuenta cuando resuelves plan de redacción, porque es casi infinito. O en todo caso, tomaría horas. ¿Ya? No se puede hacer eso. Lo único que te puedo decir es que utilices tu sentido común, utilices la lógica, como dice César, ¿no? Por lógica, ¿no? Para poder resolver esos pequeños problemitas que se van a ir apareciendo constantemente cuando resuelvas plan de redacción. Al final, tu lógica es lo que te va a decir cuál es el orden, ¿ya? Y para saber eso tienes que también leer con mucho cuidado, ¿no? Ahora, hay otro elemento que no lo mencionaron en este plan de redacción, perdón, en este mapa conceptual, pero que es tan importante como todo lo que hemos visto anteriormente, que es algo llamado, lo voy a escribir para que lo tomes en cuenta, ¿ya? Los referentes textuales. O lo que también se puede llamar a veces rastros verbales. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Mira, rastro verbal. ¿Un rastro qué cosa es? Es una huella. Es como cuando tú vas por la playa y vas descalzo, ¿no? O con zapatos, no importa, por la arena, y tú te vas, pero siguen tus huellas ahí, sigue tus rastros. Entonces, es una indicación de que hace un momento una persona ha caminado por la playa. Lo mismo pasa en los textos. Imaginemos que tenemos un enunciado en plan de redacción que dice lo siguiente. Esta enfermedad, ¿no? Y dice más cosas. Este enunciado tiene un rastro verbal. Así como esas huellitas dejadas en la playa, acá también hay un rastro. ¿Por qué? Porque dice esta enfermedad. Quiere decir que para que el enunciado 1 tenga sentido, previamente hemos tenido que leer algo referido a una enfermedad. Por ejemplo, a ver, recordando la clase pasada, a ver, la epilepsia. Ah, ya, una vez que yo hablo de la epilepsia, ya tiene sentido que luego diga esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, el rastro verbal es cuando dos enunciados tienen vínculos necesarios entre ellos debido a que el segundo enunciado hace referencia al primero, ¿no? Es como si yo me acerco a una persona y le digo, de frente le digo, ¿no? Aquella persona, no sé, aquella persona, no sé, es buena en matemáticas, por ejemplo. Y la otra persona va a decir, ¿y qué persona te refieres? ¿Quién es esta aquella persona? Ah, es que antes tienes que haberlo dicho. Ese es un rastro. Hay necesidad de un rastro.
Ya, entonces acá estos enunciados que tienen rastro verbales te van a obligar a buscarle su pareja, la que va antes. ¿Ya? Y vas a poder formar parejitas y vas a poder completar toda la secuencia de manera más sencilla. ¿Ya? Entonces, el rastro verbal lo vamos a practicar y lo vamos a ver bastante cuando resolvamos ejercicios de plan de redacción. Lo vamos a ver bastante, ¿ya? En los ejemplos se va a ver. Ahora, estrategia de resolución. Bueno, mira, acá te lo plantean de manera muy sencilla, ¿no? Te dice primero, lee detenidamente el texto y los enunciados, obviamente, con mucha atención. Determina el tipo de secuencia. O sea, fíjate en las causas-efecto, la cronología y lo deductivo, pero tomando en cuenta que se van a combinar. ¿Ya? Se van a combinar. Al final, lo más importante es que tú lo analices lógicamente. ¿Tiene lógica o no tiene lógica ese orden? Sí, sí lo tiene. Ah, ya, entonces ordénalo de esa forma. Y finalmente, ¿no? La secuencia. Pero acá en el paso 2 también toma en cuenta los rastros verbales. Te vas a dar cuenta qué importantes son. ¿Ya? A ver, vamos a ver un ejercicio. A ver, te doy tiempo para que lo leas, lo analices. Y me das tu clave, ¿ya? Lo escribes. Y luego analizamos la respuesta entre todos. ¿Ya? A ver, les espero, les doy tiempo. Ya, a ver, ¿con cuál empezamos? ¿Con qué enunciado se debe empezar sí o sí? Con la 3, eso es correcto. Muy bien, la 3. Contaminar es alterar nocivamente las condiciones normales del ambiente, ¿no? Contaminar, te habla del verbo. Contaminar es alterar nocivamente las condiciones normales del ambiente. O sea, te habla de una alteración. Algo cambia, algo ya no funciona como debería funcionar, ¿no? Alterar. Ya no es natural, ya algo ha pasado. Ya. Luego, ¿cuál puede seguir? A ver, denme opciones. ¿Cuál crees que puede seguir después? Ya, la 2 me dice Frank. Ya. La perturbación se debe a la liberación de agentes químicos tóxicos al entorno. A ver, la 2, ¿a qué hace referencia la 2? Dice, la perturbación se debe a la liberación de agentes químicos. ¿Qué perturbación? Ah, mira, es lo que decía la 3, pues. La 3 ¿de qué te hablaba? Contaminar es alterar las condiciones. Y la 3 te dice la perturbación. Claro, ¿qué es una perturbación? Cuando algo se ve alterado, pero obviamente para lo negativo, ¿no? No para lo positivo, sino para lo negativo. Entonces, la 2 hace referencia a la 3. De repente esto no es tan evidente, pero sí lo hace, ¿sí o no?
porque se refiere a la perturbación, se refiere a la alteración, pues, ¿no? Ya, por acá César dice que la siguiente después de la 2 va a ser la 1. A ver, vamos a ver. Muchos de esos, mira, acá hay rastro verbal, ¿ah? Estos dice, muchos de estos provienen de productos residuales de procesos industriales. Si tú me dices que la 1 va después de la 2, es que en la 2 hay la referencia a estos. ¿Cuál es el estos? A ver, ¿a qué se refiere con estos? ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son los estos que menciona la 1? Exacto, ¿no? Exacto. A ver, ya. Puede ser los efectos que está acá o puede ser los agentes químicos que está en la 2, ¿no? Puede referirse a ambos. Vamos a ver cuál de los dos tiene más lógica, ¿ya? A ver, si yo digo que la 1 hace referencia a la 5, quiere decir que va a venir después de la 5. Ya, entonces yo escribiré así, ¿no? La perturbación se debe a la liberación de agentes químicos tóxicos al entorno. Se les denomina técnicamente contaminantes debido a sus efectos. Muchos de estos efectos provienen de productos químicos. No, es que los efectos, la 1 no hace referencia a los efectos, sino que se refiere a los químicos. Mira, muchos de estos provienen de productos residuales de procesos industriales. Claro, estos provienen de productos residuales de procesos industriales. Se refiere a los químicos, pues, que son elaborados en las industrias, ¿no? Entonces, la 1 va a seguir después de la 2, porque la 2 sí hace referencia a agentes químicos. ¿Ya? Entonces, después de la 2 va a seguir la 1. Ya, luego acá Víctor me dice que sigue 5 y 4, ¿no? Ya. A ver, nos faltaría ver esas dos. Los dos últimos justo. Ya, por acá Víctor dice que primero la 5 y luego la 4. A ver, ¿qué dice la 5? Se les denomina técnicamente contaminantes debido a sus efectos. Para disminuirlos, los ingenieros ambientales trabajan en diferentes proyectos. Ah, claro, lo que pasa es que ahora sí tiene sentido este que dice efectos, porque los efectos son los que van a ser disminuidos por los ingenieros ambientales para disminuirlos, o sea, los efectos, ¿no? Para disminuir los efectos, los ingenieros ambientales trabajan en diferentes proyectos. Entonces, si nosotros hubiésemos hecho esto, mira, primero la 3, luego la 2, luego la 5, igual estábamos obligados a que después de la 5 vaya la 4. Entonces, la 1 hubiera ido al final. Y ya la 1 al final no tiene sentido, ¿no? Entonces, necesariamente va a ir así y luego así, ¿no? Entonces, esa sería la serie. Tal cual dijo César, ¿no? Sí, César lo había escrito ahí, exacto. No, ahí está la respuesta. ¿Y el orden que se está siguiendo acá cuál es? Es una combinación, me parece, ¿no? Tiene, para empezar, utilizamos lo que era deductivo, pero luego más hubo de causa y efecto, ¿no? Como dice Víctor, ¿no? Porque algo provocaba otra cosa, ¿no? La contaminación provocaba efectos que a su vez van a ser disminuidos por los ingenieros. Entonces tiene ambos, ¿no? Pero parece que lo que predomina es causa y efecto, ¿no? Y ahí está la serie. Ya, muy bien. Pasemos al siguiente. A ver, así a grandes rasgos, ¿qué tipo de secuencia crees que va a predominar aquí? ¿Cronológico, deductivo o causa y efecto? A ver, así al ojo, como quien dice. A ver, ¿qué tipo de orden crees que va a predominar? Cronológico, sí, porque es la vida, ¿no? De una persona. Muy bien, a ver, les doy tiempo, ¿ya? Y lo resuelven y luego analizamos. Me escriben su serie.
Ya, muy bien, acá me están su clave 42135, ¿no? Ya todos hasta ahora me dicen lo mismo. 42135, 42135, ya. Ya, han empezado con la 4, ¿no? Hijo de actores de teatro, este escritor estadounidense nació en Massachusetts en 1809. Efectivamente, no es el nacimiento, es el nacimiento. Tiene sentido que empecemos con la 4, ¿no? Ya, porque el orden es cronológico, pues, ¿no? Claro, muy bien. Por acá también me dicen la 4, ¿no? Luego la 2 me dicen todos me dicen la 2 luego. Vamos a ver qué dice la 2. Asistió a la Universidad de Virginia, pero fue expulsado cuando tenía 18 años, ¿no? Lo expulsaron de la universidad. Ya, porque no hay otro enunciado que te hable de su infancia, ¿no? Así que necesariamente saltamos del nacimiento hasta la universidad. Ya. Luego me dicen que sigue la uno. A partir de este hecho, ya, ese hecho, ¿no? Se refiere a qué cosa? A la expulsión de la universidad. Ese hecho, o sea, su expulsión, se dedicó a redactar relatos para diversos periódicos de la época. Tras la experiencia adquirida, como me dicen ustedes, la 3. Claro, la experiencia adquirida, ¿cuál será? Su trabajo, ¿no? Su trabajo como redactor de relatos. Exacto. Ya, por acá también me siguen dando la clave, ¿no? Muy bien. Y bueno, terminamos con la muerte, ¿no? Ahí está, la 5. Muy bien, el orden sobre todo es cronológico, ¿no? Acá es muy fuerte la cronología. Ahora, una pregunta, a ver. ¿Qué pasaría si hubiese un sexto enunciado que nos dijera lo siguiente? Edgar Allan Poe fue uno de los más grandes escritores norteamericanos del siglo XIX. A ver, Edgar Allan Poe fue uno de los más grandes escritores norteamericanos del siglo XIX. ¿Dónde iría ese sexto enunciado, ese hipotético sexto enunciado? ¿Dónde iría? ¿En qué lugar? Claro, iría al principio, ¿no? O iría después de la 4. Ya, le voy a explicar lo que pasa. Es que lo que pasa es que el enunciado 6, cuando decimos, ¿no? Fue tal cosa, ¿no? Fue uno de los más grandes escritores, no es exactamente una definición, pero funciona muy parecido a una definición. ¿Por qué? Porque tú estás dando a grandes rasgos lo más destacado de un personaje, pero no estás contando su vida. Cuando tú cuentas la vida de alguien, lo haces de forma cronológica, ¿no? Nació, creció, trabajó, murió, por ejemplo, ¿ya? Pero el quién fue no está en ningún momento de su historia, ¿no? Es como una especie de definición. Entonces, en ese caso es conveniente que empecemos con el que dice, ¿no? Fue un destacado escritor norteamericano del siglo XIX y luego empezar a contar su vida, ¿ya? Porque si no, no lo podrías ubicar en el medio, pues, ¿no? Está contando su vida y en la mitad dices fue un escritor norteamericano, ¿no? A menos que digas a la edad, a tal edad decidió dedicarse a la literatura y fue uno de los más grandes en ese campo. A eso es diferente, porque sí está contando su historia. ¿Ya? Pero si no, no. Yo preferiría ponerlo al principio porque es una especie de definición de la persona. Y si, por ejemplo, hablamos de el legado del escritor, ¿dónde iría eso? A ver, el legado de Edgar Allan Poe. ¿Legado qué cosa es? Legado es lo que deja, ¿no? Lo que deja para las nuevas generaciones. Claro, eso diría al final. Porque el legado va después del personaje, ¿no? Después de su muerte. Muy bien, entonces ahí la clave está bien. 4, 2, 1, 3, 5. Exacto de lo que me dijeron todos, ¿ah? Muy bien. Todos respondieron exactamente bien. A ver, el siguiente y el último aplicativo. A ver, ya, la dislexia. A ver, les doy tiempo, lo resuelven y luego vemos acá entre todos.
Ya por acá, a ver, Frank dice, ya tiene su respuesta. A ver, los demás que me dicen. Ya, a ver, ¿con cuál empezamos? A ver, ¿con cuál han estado empezando ustedes este ejercicio? Con la 5, ¿no? Exacto. Este trastorno está definido como un desorden en la comunicación escrita. Claro, acá hay un rastro verbal, es cierto, pero este rastro hace referencia al título, así que no hay problema. ¿Ya? Cuando hace referencia al título es normal, podemos empezar a pesar de que haya un rastro verbal, ¿no? Este trastorno está definido como un desorden en la comunicación escrita, ¿ya? Luego, por acá veo dos que me han dicho que seguimos con la uno, ¿no? Ya, con la uno. Ya. Se caracteriza específicamente por un notable retraso en el aprendizaje de la lectura. A ver, la uno, ¿qué me dice? Me habla de sus características. Ya. ¿Qué me dice la 2? Ya, me habla de, mira, tratamiento. Es primordial detectar a tiempo este trastorno para evitar o reducir este tipo de efectos negativos. Es casi como una solución a un problema, ¿no? Vamos a llamarle tratamiento, ya que hablamos de una enfermedad. Como la solución al problema. Ya. La 3 dice, el rezago se evidencia a pesar de que el niño tiene un coeficiente intelectual promedio. Yo les pregunto, ¿cómo así apareció el concepto de rezago aquí? A ver, ¿de dónde toma referencia el enunciado 3? ¿Por qué habla de rezago? ¿Quién me dice? Un rezago es como quedarse, ¿no? De ahí viene quedarse rezagado. ¿De dónde? ¿Cómo si de pronto empezó a hablar de rezago? A ver, ¿por qué? Hay algo que se mencionó antes, de lo cual uno puede entender que habla de rezago. Ah, exacto, ¿no? La uno, ¿no? También como acá como escribe César y Víctor, ¿no? Y también Milko también, ¿no? La uno, porque la uno te habla de un notable retraso. Por eso es que la 3 dice el retraso se evidencia, perdón, el rezago se evidencia, ¿no? Exacto. Entonces acá veo que la uno y la 3 están juntitas, forman una parejita, ¿ya? La 4 te habla de las consecuencias, mira, consecuencias, ¿ya? Y la 5 ya va al principio, ya, mira, si yo tengo que la uno me da las características, la 2 me habla del tratamiento, y la 3 es una continuación de la uno que es característica, y la 4 es una consecuencia, ¿cuál debe ir primero? ¿Características, tratamiento o consecuencia? A ver, por un sentido lógico, ¿qué va primero? ¿Características, tratamiento o consecuencia? Las características, pues, ¿no? Pero las características acaban juntas, es la uno y la 3, así que voy a poner las dos juntas, la uno y la 3. Ya. Luego, ¿cuál iría? ¿El tratamiento o las consecuencias? A ver, por un sentido lógico, ¿para ti qué va primero? ¿El tratamiento para curar la enfermedad o las consecuencias o síntomas que puede presentar? Creo que por un sentido lógico, primero hablaríamos de las consecuencias, pues. Porque además, mira lo que dice la dosa, dice este tipo de, acá es en singular y es en plural, es en singular. Este tipo de efecto negativo. ¿Cuál es este tipo de efecto negativo? ¿Cuál es? A ver, me dicen. ¿Cuál es este tipo de efecto negativo? Porque acá hay rastro verbal. ¿A qué se refiere el este? A ver, ¿cuál es este tipo de efecto negativo? ¿Dónde lo menciona antes? Ya por acá Stephanie ya ha cambiado, dice que la 4, ¿no? Claro, porque la 4, ¿no? Te habla de baja autoestima. Eso, la baja autoestima, sería lo que en la 2 dice este tipo de efecto negativo. O sea, hay que combatir este problema, o mejor dicho, hay que detectarlo a tiempo para evitar
problemas como este, ¿no? Para saber llevar al niño, ¿no? Para que no tenga problema de baja autoestima, porque le cuesta leer, ¿no? Entonces acá la 3 le va a seguir la 4 y luego la 2, ¿no? Porque cuando es una enfermedad, tú lo debes pensar como que las consecuencias es el problema y el tratamiento es la solución. Entonces acá primero va el problema y luego la solución. Y además acá hay rastro verbal también, cuando dice este tipo de efecto negativo, ¿no? Entonces ahí está la serie. Y el orden que se está siguiendo, hay una combinación de deductivo y de causa y efecto. Hay ambos, ¿ya? Pero más deductivo, eso sí es cierto. Listo. A ver, chicos, les voy a pasar el enlace del quizzes, ¿ya? Para trabajar acá en clase entre todos. A ver, van entrando. Este, este enlace que te he enviado es para que ingreses directamente, pero si tú quieres ingresar por otro dispositivo, vas a escribir esto que te estoy diciendo a continuación y te va a pedir un código y vas a escribir este código. En el caso de que ingreses por celular, no sé, ¿ya? Si no puedes ingresar al quizzes, ya sabes, eso puede pasar, ¿ah? Es normal porque de repente no tienes la posibilidad de usar otro dispositivo, no hay problema. Igual yo voy a compartir las preguntas en el Zoom, ¿ya? Ahí puedes resolver y escribes por el chat. Así que la idea acá es que participemos, ¿no? Que resolvamos ejercicios. Ya, pongan su nombre, ya, si no voy a sacar. Si no pones su nombre, yo te voy a sacar. Así es sencillo. Tienes que poner tu nombre. A ver, sigan entrando. Ya está bien, apellido también. Me refiero a que, o sea, no pongan cosas que no tienen que ver con la clase, a eso me refiero. Pones tu nombre, apellido, está bien, no hay problema. Ya, a ver, voy a empezar porque tampoco es que nos sobre tiempo, ¿no? El tiempo pasa rápido en RV. Ya. A ver, estoy compartiendo en el Zoom también, ¿ya? Ya, ahora vamos a ver. Sobre la cultura mochica, ¿no? Y sus sistemas de riego. Como a pesar de que vivían en un desierto, está bien, muy bien, ¿no? Lo que es coherencia y cohesión textual, recuerda que también vas a aplicar lo mismo que estás viendo en plan de redacción. Lo mismo, rastros verbales, orden cronológico, deductivo, causa y efecto, todo eso. La única diferencia es que aquí no tienes título, ¿ya? Y también puedes aprovechar los conectores lógico-textuales, algo que no pasa con plan de redacción.
Entonces, en coherencia tú tienes la ventaja de que también los conectores te pueden servir. Vayamos al siguiente. A ver, inclusión de información. Ok, a ver, tiempo. A ver, vamos a ver qué tal es ahí. Ya, a ver, les explico. Marcaron la B bastante, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, pero la deforestación y caza furtiva ponen en riesgo su ecosistema. Por ejemplo, peces, tortugas, manatíes y otros animales son algunos de ellos. Ya, pero ecosistema ya es un concepto algo genérico, ya, que hace referencia a todo el entorno, ¿no? Y acá te da ejemplos de animales. Y luego dice, además, su tierra fértil ha sido propicia para el cultivo de la yuca. Entonces, me parece que los ejemplos que está dando aquí el texto no es para mencionar daños al ecosistema, sino es todo lo que ellos aprovechaban. Por eso la 5 dice, además, su tierra fértil ha sido propicia para el cultivo de la yuca. O sea, no te habla como algo malo, sino simplemente como un empleo que hicieron ellos de su entorno, ¿no? De los recursos. Por eso es mejor la C. En efecto, los lugareños lograron subsistir por los recursos que les ofrece el Amazonas, ¿no? Por ejemplo, peces, tortugas, manatís, y además la tierra les permitía el cultivo de la yuca, ¿no? Entonces, por eso la que tiene más sentido es la C en este caso. A ver, pasemos al siguiente.
Ya, a ver, este era plan de redacción, justo el tema que habíamos visto en teoría. Ya, les ha ido bien, parece. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Y ese no estaba tan fácil que digamos, ¿ah? A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que aquí, claro, se empieza con la 2 porque casi como una definición, ¿no? Un padecimiento postparto muy serio y frecuente es la llamada fiebre no, más es como una introducción, ¿no? Funciona como introducción. Es la llamada fiebre puerperal. Ya, luego sigue ya la 3 y la uno ambas, porque son cómo se produce, ¿no? Ese efecto de una infección por falta de higiene durante el parto. La infección se produce también si una parte de la placenta queda en el útero. O sea, hay dos motivos básicamente, ¿no? Las causas, dos causas. Y luego seguimos con la 4 que son los síntomas, lo que produce, y la 5 es el tratamiento. ¿No? O sea, la forma de superar este daño. Muy bien, ¿ah? Porque justo han aplicado lo que vimos en clase. Cuando se habla de enfermedades, a ver, quiero recalcar esta parte. Cuando hablamos de enfermedades, es muy común que nos encontremos con conceptos como causas, o sea, qué lo provoca, efectos o síntomas y tratamiento o forma de evitarlo, ¿no? Tratamiento. Entonces, ahí ya hay un orden lógico, ¿no? Primero empezamos con la definición, luego, si es que menciona causa, ponemos una causa, luego el efecto y luego el tratamiento. Acá se sigue sobre todo una serie que va de la causa a los efectos, porque el tratamiento es un efecto de las consecuencias, ¿no? Porque se busca solucionar el problema. Ahora, una advertencia, ¿eh? Puede ocurrir en algún ejercicio que no se siga este orden, sino que de repente primero vayan los efectos y luego la causa. Puede pasar. ¿Y sabes cuándo va a ocurrir eso o cuándo podría ocurrir eso? Cuando el rastro verbal te lo obligue. El rastro verbal te puede obligar a, por ejemplo, primero ubicar los efectos y luego las causas. Imagina que por ahí hay un rastro, ¿no? Que diga, ¿no? Los efectos mencionados se deben a tal. Entonces menciona la causa. Entonces ahí el rastro verbal te está obligando a ese orden. ¿Ya? Pero en este caso no. En este caso ahí todo fue normal. Listo. Antes de que se vayan, les voy a dejar por chat el quizzes, este quizzes para que lo terminen. ¿Ya? Para que lo termine después. Ahora no, obviamente no, porque tienes otra clase. Solamente lo vas a guardar el enlace para hacerlo después, para terminar esta miscelánea. ¿Ya? Yo lo voy a dejar acá, voy a terminar la sesión, vamos a ver el podio y ya con eso nos estamos despidiendo de esta sesión. ¿Ya? Ahora vamos a ver ahí, Camila tercer lugar, Ryan segundo y Aldo primer lugar. ¿Ya? Listo chicos, muchas gracias por su participación. ¿Ya? Nos estamos viendo la próxima semana, como siempre a la misma hora, por el mismo canal y me despido. Hasta luego, cuídense, que les vaya bien. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra? Buenas ¿Qué tal, tardes, profesor? profesor. Ahorita le paso el... Ya, muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes.